Biblia y oración. Para una ciudad que busca encarnar la misericordia social, al estilo de Jesús buen samaritano. Ahora te invito para que escuches atentamente las lecturas, medites la palabra en tu corazón y juntos oremos con ella para contemplar y vivir la misericordia del Señor en medio de nosotros. Oración del Papa Francisco por la sinodalidad. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo,
y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 23, versículo del 1 al 49. En aquel tiempo, los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Instiga al pueblo, enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante palabrería, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con insistencia. Herodes con sus soldados lo trató con desprecio y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me han traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusan. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya ven que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado.
Entonces empezarán a decirles a los montes, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbrannos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios, diciendo, realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos una nueva semana, queridos hermanos, amigos y amigas del canal Biblia y Oración, y propiamente hoy domingo con el Día de Ramos. Iniciamos Semana Santa, una semana que se abre y se cierra con la lectura del relato de la Pasión. Hoy domingo de Ramos, con el objetivo de anticipar casi todo y poder así contemplar el misterio de la muerte que se va a ir revelando durante toda la semana. Y el último día, el Viernes Santo, día en el que todo llega a cumplimiento. El misterio de la muerte queda completamente revelado. La muerte da todo su misterio. Es el fin de todo. Todo llega a su fin con la muerte.
Pero no todo está cumplido. El misterio de la vida queda por cumplirse y se cumplirá en la gran noche de los tiempos, el sábado santo, en donde la oscuridad se abre por su centro para dar paso a la gran luz de la vida. En este domingo de Ramos leeremos o hemos escuchado el relato de la pasión de Lucas como corresponde al año litúrgico. Pero detengámonos un poquitico en la teología de la pasión de Lucas. Un primer rasgo encontramos en que se pretende explicar no solamente por qué mataron a Jesús, sino el sentido que el mismo Jesús dio a su propia muerte, como sucede en el relato de la última cena con sus discípulos. Se presentan las palabras de Jesús sobre el servicio, en las que considera que su muerte es necesaria para que el reino de Dios sea una realidad más real y efectiva. El evangelista se ha cuidado de poner en relación muy estrecha al Señor con sus discípulos y con el pueblo, mientras que deja bien claro que son los dirigentes, los jefes, los que han decidido su muerte. Ni siquiera nos relata la huida de los discípulos, quizás porque quiere preparar el momento de las apariciones del resucitado que tienen lugar en Jerusalén. Será una semana donde estaremos concentrados en la ciudad de Jerusalén. La pasión comienza propiamente con la última cena, y en los relatos sucesivos encontraremos personas y situaciones que nos abren los ojos y los oídos para identificarnos como cristianos. Veamos entonces algunos de ellos, y tú podrás irte preguntando por cuál camino has venido practicando tu vida cristiana. Quiero a continuación entonces mostrar los 7 momentos. El primero de ellos, Judas es descubierto como que acecha esa comunidad de Jesús y al mismo maestro, hasta el punto que su entusiasmo y alegría religiosa termina en traición a su maestro Jesús. Pedro se halla en la situación tan difícil, pero poco le importaba identificarse con su maestro. Tal vez estaba acostumbrado a unas prácticas religiosas tradicionales, seguramente a ser un discípulo más, perdone la palabra, pero de pronto del montón. Por eso termina negándolo. Preguntémonos, ¿en cuál de la situación o en cuál de las situaciones nos encontramos? ¿Traicionando la identidad cristiana o negándola? Un segundo momento. En la cena, Jesús ofrece la copa de la nueva alianza para que en lo sucesivo el amor sea el distintivo de quienes se acercan a ella y se alimenten y así sean testimonio de su amor. Cuando tú recibes su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, ¿lo haces con convencimiento de lo que estás recibiendo? ¿Te has quedado simplemente viendo el panorama de que otros pasan a comer, pero yo me limito a hacerlo? ¿O por el contrario sigo en el plan de rechazar? Tercer momento, la oración en el huerto. Después de la cena era costumbre utilizada por Jesús. La vigilia, el silencio, el ambiente, Jesús lo cuida en toda esa noche. Cuando tú oras, ¿lo haces como cuando te encuentras con el amigo a quien le hablamos con el corazón en la mano y creas ese ambiente para el encuentro? ¿O simplemente lo haces para deshacerte del maestro y como sentir la satisfacción de un deber cumplido? Cuarto momento. Los poderosos que encabezaban el sector civil y religioso le dieron muerte a Jesús por miedo, por desconfianza, por seguir arraigados a sus costumbres, porque temían el cambio. Contrario al papel de las mujeres que, siguiendo al maestro, sentían un fuerte dolor por lo que estaba sucediendo, porque ellas desde el principio sintieron la palabra en sus corazones. Lloran porque se sienten desamparadas de la presencia de Jesús, por la injusticia, porque no hay espacio en sus vidas para los intereses religiosos y políticos. Entonces preguntémonos, ¿de qué lado estás tú hoy? Quinto momento. La actitud de Jesús es más humana. Por un lado, el grito de la cruz en medio de su dolor y de la ingratitud de la gente
lo lleva a confiar en su Padre, quien es el único que no lo ha abandonado. Sin embargo, Jesús pregunta con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Crees tú que Dios te ha abandonado en medio de tus tristezas, depresiones, enfermedades, ingratitud de los tuyos? También el grito de su agonía y muerte: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Aún seguimos haciendo y actuando sin saberlo? Sexto momento. Jesús está siempre abierto a comunicar la misericordia divina. Por eso ha sido considerado como el evangelista de la misericordia. Y además, con la propuesta del hoy de la salvación, que es también muy determinante en Lucas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para llegar al paraíso tienes seguridad de que, a pesar de tus errores y equivocaciones, puede haber espacio para el arrepentimiento desde ya y no la víspera de tu muerte. Séptimo y último momento. El centurión, admirado de lo ocurrido, reconoce la gloria de Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Como cristianos católicos, ¿vamos a vivir la Semana Santa y la Pascua como nos hemos acostumbrado? ¿O habrá algo distinto en esta ocasión, sabiendo que puede ser la última que celebremos como paso a la Pascua definitiva? Concluyamos diciendo: este relato nos ha explicado en una catequesis muy apropiada a su comunidad que la pasión del Señor no es una tragedia, sino el acontecimiento que imprime a la historia una fuerza necesaria del proyecto salvador para todos. A la vez, Jesús nos explica que sucedió su muerte en el sentido de la entrega y de la fidelidad a Dios, pero para que Dios fuera siempre el Dios de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Acojámonos al amor de la Madre, a Nuestra Señora, que siente el dolor por los momentos tan difíciles que pasó su Hijo y su comunidad. Digamos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gracias por iniciar esta semana con nosotros. Te invitamos a participar de los distintos oficios de Semana Santa. En nuestra parroquia, ingresando a www.gertrudislagrande.com, encontrarás allí la programación de nuestra celebración de Pascua. Bienvenidos. Y ojalá entremos con un espíritu nuevo, de oración, de silencio, de respeto por lo sagrado. Y así llegaremos a una Pascua de luz, a una Pascua nueva y de vida.